vamos a seguir con aquello de nuestros sistemas de ecuaciones, resolución por el método de reducción, ¿no? De reducción. Vamos a coger para ello un ejemplo del libro, cualquier ejemplo de nuestro libro de décimo, y nosotros en este caso nos vamos a centrar en cómo resolver un sistema de ecuaciones. Me parece que uno que tenga diferente, vamos a escoger uno que tenga diferentes coeficientes para que ustedes vean cómo se resuelve. Este de aquí está perfecto, ¿no? Para ver cómo se resuelve, porque en la clase anterior, en el único ejemplo que les dejé, únicamente lo que hacían era multiplicar o cambiar de signo todos los elementos de una ecuación. Pero, ¿qué pasa si tenemos un sistema como el que les estoy compartiendo aquí? X más Y igual a 120, ¿verdad? Vamos nosotros a copiar este sistema, lo vamos a copiar aquí. X más Y igual a 120. Vuelvo a insistir, sabrán disculparme porque siempre se trabaja así con el mouse nada más. 2x más 5y igual a 300. Bien, 2x más 5y igual a 300. No, esta es la segunda ecuación. Y aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, el cual vamos a intentar resolver utilizando el método de reducción, ¿no es verdad? La misma palabra lo dice, reducción quiere decir reducir uno de los dos términos o variables desconocidas, ¿no? Ya sea tanto la x como la y. Eso queda a elección del estudiante, cualquiera de las dos que se quiera reducir o eliminar. Yo les decía que es más fácil cuando tienen el mismo coeficiente, solamente se cambia de signo al 1 y se elimina, ¿no? Pero en este caso estamos viendo que en ambas ecuaciones, tanto x como y tienen diferentes coeficientes, ¿no? Aquí en la primera ecuación tiene 1 y 1, y en la segunda ecuación tiene el 2 y el 5. Entonces, para poder reducir, eh, no es que se haga más complejo, sino que simplemente tienen que tratar de hacer que una de las dos ecuaciones eh, tenga el mismo coeficiente de la otra, pero con signo opuesto. Es decir, si nosotros queremos eliminar el coeficiente 2 en la primera, perdón, si quisiéramos eliminar la variable x, voy a borrar esto de aquí, si quisiéramos eliminar la variable x en ambas ecuaciones, ¿sí? Tendríamos que, en este caso, hacer que en la primera ecuación también exista un 2, ¿no es verdad? Pero con signo opuesto. Si quisiéramos eliminar la variable y, tendríamos que lograr que en la primera ecuación exista el coeficiente 5, pero con signo opuesto. Entonces, para ello se utiliza el hecho de poder multiplicar. Si deseo que eliminar la x en ambas ecuaciones, entonces deberé multiplicar toda la ecuación por 2. Toda, no solamente se multiplica el primer término de la ecuación o que quiero eliminar, tengo que multiplicar por 2. Pero como también necesito que sea de signo opuesto, entonces queda acotado de que se debe multiplicar por 2 a toda la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que este número externo o esta constante va a multiplicar a cada uno de los elementos de la primera ecuación, es decir, a la x, a la y al 120. Entonces, si multiplicamos menos 2 por 2, lo vamos a poner acá, nos da menos 2x, perdón, menos 2 por x nos da menos 2x. Si multiplicamos menos 2 por y, nos da menos 2y igual. Y si multiplicamos menos 2 por 120, nos da menos 240, ¿no es verdad? La otra ecuación
la escribimos tal como está, porque de eso se trata, de querer eliminar la variable x. Entonces la escribimos tal como está y nos queda de esta siguiente manera, ¿no? Hacemos la suma, en este caso sería nuestra suma algebraica, porque obviamente estamos haciendo suma de términos algebraicos. Sabemos que si sumas menos 2 más 2, obviamente nos da 0. Y ahí viene la palabra reducción, se reduce la variable x. Si usted suma menos 2 más 5, o quiere verlo de otra manera, 5 menos 2, sabemos que nos da 3. Obviamente que bajaría con su parte literal, que sería la i, ¿no es verdad? Y por último, si es que suma menos 240 con 300, o dicho de otra manera, 300 menos 240, tenemos que es igual a 60, ¿no es verdad? ¿Sí? 60. Y de aquí ya en más nos queda la última parte, esta parte que no es tan compleja, porque siempre les he dicho que todo número que está acompañando a la variable o a una parte literal siempre pasa al otro lado a dividir. Si está multiplicando pasa al otro lado a dividir, entonces nos queda que i es igual a 60 dividido para 3, ¿no? Y en esta parte sabemos que es una división entera, ¿no? 60 dividido para 3 es igual a 20, ¿sí? Y de esta manera tenemos nosotros ya despejado el valor de una de las incógnitas, de la segunda incógnita de i, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte, vamos a borrar esto de aquí, estas líneas. Miren cómo se ha ido realizando el proceso de reducción, reducir una de las variables, ¿no? Y encontramos el valor de la variable o de la incógnita i. Si queremos encontrar el valor de la otra incógnita, es decir, de la incógnita x, podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, cualquiera de las dos, y reemplazar el valor ya conocido en dicha ecuación, ¿sí? Como vemos que la primera ecuación resulta un poco más sencilla, ya que no tiene coeficientes, entonces vamos a escribir dicha ecuación, x más y igual a 120, y obviamente vamos a reemplazar el valor de y, ¿sí? Lo vamos a reemplazar porque este valor ya lo conocemos, ahorita lo terminamos de encontrar y ha sido igual a 20, ¿no? Y escribimos que x más 20, disculpa aquí un momentito, x más 20 es igual a 120, ¿no? ¿Sí? Solamente se ha reemplazado el valor de la y en la primera ecuación. Sabemos que si el 20 en esta parte de aquí está sumando, hacia el otro lado tiene que pasar a restar, ¿sí? A restar, y nos queda que x es igual a 120 menos 20, ¿sí? Y de allí, obviamente, y por lo tanto, conocemos que x es igual a 100, ¿no? 120 menos 20, 100, ¿sí? 100. Y allí ha estado la respuesta para la segunda incógnita, ¿no? Para x, ¿sí? X ha tenido el valor de 100, mientras que y ha tenido el valor de 20, ¿no? Siempre les he dicho que una manera de saber si el ejercicio está bien realizado es haciendo la comprobación del caso, es decir, reemplazando los valores de la incógnita en las dos ecuaciones y verificando que se cumpla la igualdad. Recuerden que tiene que cumplirse la igualdad en ambas ecuaciones, ¿sí? Tiene que cumplirse la igualdad en ambas ecuaciones. Bien, como les indicaba, entonces tienen que reemplazar los valores que hemos hallado en las dos ecuaciones y verificar que se cumpla la igualdad. Haciéndolo mentalmente, si x tiene el valor de 100, ¿no es verdad? Lo reemplazo aquí en x, y si y tiene el valor de 20, lo reemplazo aquí, y sabemos que 100 más 20 es 120.
se cumple la igualdad en la primera ecuación. Para la segunda ecuación, si tenemos que el valor de x es igual a 100 y que aquí afuera hay un coeficiente multiplicando a x, decimos que 2 por 100 es igual a 200. Y si sabemos que y vale 20, y como aquí hay un coeficiente que está multiplicando, se multiplica por 20, 5 por 20, 100, 200 más 100 es igual a 300, ¿no? Así, haciéndolo mentalmente, sabemos y nos hemos dado cuenta que se cumple la igualdad en ambas ecuaciones, ¿verdad? Se cumple la igualdad en ambas ecuaciones. Bien, vamos a ver ahora, cambiando ya de tema, estaba verificando que la compañera Jocelyn y Yulisa tienen problemas y se ingresan y salen de la reunión. Esperemos mejoren esa parte de ahí. Bien. Pues bien, una vez que tenemos el sistema de ecuaciones ya planteado y utilizando otro método distinto denominado el método de igualación, vamos a intentar resolver el sistema. Este método consiste en escoger una incógnita, despejar dicha incógnita en ambas ecuaciones y luego igualar esos dos valores, ¿sí? Asimismo, queda siempre a libre elección del estudiante cuál de las dos ecuaciones quiere despejar, si es que despeja x o despeja y, ¿no es verdad? Eso queda a libre elección del estudiante, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a escoger nosotros nuestra primera ecuación, recordando que esta es la primera y esta es la segunda ecuación, y vamos a despejar la variable x, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a despejar la variable x en la primera ecuación. Entonces, nuestra primera ecuación, como es x más y igual a 120, conocemos y sabemos que si queremos despejar el valor de x, el término que la acompaña tiene que pasar al otro lado de la igualdad, pero con signo opuesto. Por lo tanto, nos queda que x es igual a 120 menos y, ¿no es verdad? En esta parte ya está despejado el valor de x en la primera ecuación, ¿sí? En la primera ecuación. Ahora escogemos la segunda ecuación y despejamos el mismo valor, o sea, volvemos a despejar x, ¿sí? Cuidado, van a cometer el error de que despejan en una ecuación x y en la otra despejan y. No. Si escogió usted para despejar x, tiene que ser en ambas ecuaciones, ¿no? Y el proceso es el mismo, ¿no? Si queremos despejar x, este término que está acompañando como positivo pasa al otro lado con signo opuesto. Entonces nos queda que 2x es igual a 300 menos 5y. Y como aquí hay un numerito que está multiplicando a x, es decir, un coeficiente, ya saben que todo aquel que está multiplicando al otro lado tiene que pasar a dividir. Nos queda que x es igual a 300 menos 5y sobre 2, ya que el 2 pasó a dividir, a todo el término de acá, no solamente al 300 ni solamente al 5y, sino que a todo el miembro, ¿no? Al todo el segundo miembro de la igualdad. Bien, entonces, como el nombre indica que es un método de igualación, lo que tenemos que hacer ahora es coger los dos valores que hemos encontrado en x para ambas ecuaciones y tenemos que igualar esos valores. Es decir, vamos a coger 120 menos y es igual a 300 menos 5y sobre 2, ¿no es verdad? Sobre 2. Y aquí tenemos una igualdad en donde el primer miembro aparentemente es un número, no tiene, por decirlo así, denominador, mientras que el segundo miembro sí. Entonces, ¿cómo se despeja estas igualdades
en donde uno o ambos miembros de la igualdad están con denominador, pues sencillo, ¿no? Lo único que nos queda es por convertir al primer miembro también en una fracción, es decir, ponerle el 1 abajo. Ya les he indicado que al escribir el 1 en la parte de cualquier número no afecta en nada. Entonces resolvemos multiplicando esta igualdad en cruz, es decir, el primer miembro o el numerador del primer miembro pasa a multiplicar con el denominador del segundo miembro, mientras que el denominador del primero pasa a multiplicar con el numerador del segundo, ¿no? Lo vamos a dejar señalado para que no nos perdamos. Entonces el 2, este 2 que está aquí, lo pongo siempre primero, multiplica a 120 menos i, ¿es verdad? De esa manera está multiplicado así, en cruz. La igualdad se mantiene, mientras que el 1 que usted lo ve por acá, tiene que multiplicar al numerador del segundo miembro. Bueno, es ilógico multiplicar 1 por todo eso, pero aún así les voy a dejar señalados para que tampoco se pierdan, ¿no? 1 que multiplica a 300 menos 5i, ¿no? Y ya sabemos que aquí se aplica, como les había indicado en clases anteriores, la propiedad distributiva de la multiplicación, en donde un coeficiente multiplica a todos los términos que están dentro de un paréntesis. Entonces 2 multiplicado por 120 conocemos que es igual a 240, ¿sí? 2 multiplicado por menos 2i sabemos que es menos 2i, y esto es igual 1 por 300, 300, y 1 por menos 5i, menos 5i, ¿no? Estamos a punto de llegar a la solución del sistema o encontrar el valor de una de las incógnitas. Y en esta parte de aquí debemos dejar en el primer miembro de la igualdad a todos los términos que tengan la incógnita, ¿sí? Es decir, tanto menos 2i como menos 5i. Si uno de los dos tiene que cambiar de un lado de la igualdad, siempre pasará hacia el otro lado con signo opuesto. En este caso, menos 5i va a pasar hacia el primer miembro, menos 2i se conserva aquí en esta parte, en el primer miembro de la igualdad, y nos queda que menos 2i más 5i, recuerden que este pasa con signo cambiado, más 5i es igual a ¿qué? Asimismo sucede con las constantes o los números, ¿no? Asimismo 300 se conserva en su propio lado, en el segundo miembro de la igualdad, mientras que 240 tiene que cambiar hacia el otro lado, pero con signo opuesto. Entonces nos queda que 300 menos 240, ¿no? 300 menos 240. Allí sí resolvemos la suma y restas, tanto algebraica como aritmética. Pues aquí conocemos que menos 2i más 5i, o si quieren verlo de otra forma, 5i menos 2i nos da igual a 3i. Asimismo, conocemos que 300 menos 240 es igual a 60. Y por último, este 3, que es el coeficiente, tiene que pasar hacia el otro lado a dividir, como siempre les he indicado. Tiene que pasar acá al otro lado a dividir. Entonces nos queda, vamos haciendo aquí una flechita, nos queda que i es igual a 60 dividido para 2, ¿no es verdad? Por lo tanto, i es igual a 30, ¿no? ¿Sí? I es igual a 30. Allí está, hemos resuelto la primera incógnita, y la primera incógnita de nuestro sistema de ecuaciones la hemos resuelto, y ha sido igual a 30. No, perdón, aquí me estoy equivocando feo, ¿ah? En esta parte de aquí no era el 2, era el 3. Me disculpan. Sí.
me equivoqué de coeficiente, es el 3 quien pasa a dividir, no es el 2, pues no hay ningún 2 por aquí, ¿sí? Es 60 dividido para 3, y aquí sí, ¿no? 60 dividido para 3 es igual a 20, ¿sí? Las disculpas del caso. Entonces, ya conocemos el valor de una de las incógnitas, y les vuelvo a repetir, lo único que tienen que hacer es ir y reemplazar ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones. En el ejemplo, en el ejercicio que hicimos hace unos minutos, utilizando el método de reducción, habíamos aplicado reemplazar el valor de la variable y en la primera ecuación, ¿no es verdad? Porque les indiqué que era la más fácil, se lo ve a simple vista que es la más fácil, pero para que nosotros nos quede más claro, vamos a utilizar la segunda ecuación, vamos a utilizar la segunda ecuación y vamos a ver que se cumple. Tenemos que sacar el mismo resultado que nos dio en un principio utilizando el método de reducción, ¿no? Entonces vamos a tomar la segunda ecuación, 2x más 5y, ¿no es verdad? 2x más 5y, que es igual a 300, y en esta parte, ¿sí? En esta partecita de aquí vamos a reemplazar el valor de y dentro de la ecuación, ¿no es verdad? Conociendo y sabiendo que ya dejé despejado y que y era igual a 20, ¿no? Entonces, realizando el ejercicio, tenemos que 2x más 5, recuerden que la y ya no escribimos y, sino el valor que nos dio 20 es igual a 300, ¿no? ¿Sí? Resolvemos 2x más, sabemos que 5 por 20 es igual a 100, ¿sí? Y que esto es igual a 300. En esta parte de aquí, si queremos despejar x, ya les he dicho, les he comentado que todos los términos que acompañan a la variable tienen que pasar hacia el otro lado de la igualdad, siempre con sus operaciones inversas. Si estaba sumando pasa a restar, si está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Entonces, primeramente pasamos el término de la suma, lo pasamos hacia el otro lado como una resta y nos queda que, nos queda que 2x es igual a 300 menos 100, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que x en esta parte, 300 menos 100 es igual a 200, ¿sí? 2x es igual a 200. En esta parte el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir, por lo tanto x es igual a 200 dividido para 2, ¿sí? Y por último, o como por conclusión, sabemos que 200 dividido para 2 es igual a 100, ¿sí? Es igual a 100. Miren cómo en esta parte hemos llegado a la misma respuesta que hace un momento utilizando el método de reducción. Acuérdense que estamos ahorita con el método de igualación. Ya teniendo nuestro sistema de ecuaciones y utilizando el método de la regla de Cramer, vamos a tener que sacar nuestra matriz de coeficientes, ¿sí? Los coeficientes obviamente son los números que acompañan al primer miembro de la igualdad, es decir, en este caso sería el 3 y el menos 30, se tiene que escribir eso sí con su propio signo, y en la parte de acá abajo tenemos el 2 y tenemos el 10. Esta es nuestra matriz de coeficientes. El nombre lo indica, coeficientes son los números que acompañan a la parte literal. Mientras que nuestra matriz de determinantes sería obviamente el 15 y el 40. ¿No es verdad? El 15 y el 40. ¿Sí? A estos de aquí es lo que se les denomina, como vimos en el ejemplo, como vimos ahí en la materia, en lo que estábamos viendo en el documento PDF, a esto se los conoce como A,
esta es la columna de B y esta es la columna de D. A, B y D, ¿no es verdad? Que obviamente esto sería A1, B1, A2, B2 y esto de aquí obviamente sería D1 y D2, ¿sí? Esto de aquí lo dejamos señalado de esta manera para poder comprender cómo se resuelven por la regla de Cramer, cómo se despejan las incógnitas. Bueno, y está dado mediante una fórmula, una ecuación, como quiera llamarlo así, ya vista, ¿no? Sabemos que para encontrar el valor de x, al menos lo más fácil, es que la matriz de ecuación de coeficientes siempre va en la parte de abajo en el denominador, es decir, siempre va a estar el 3, el 2, el menos 30 y el 10, ¿no es verdad? En la parte del denominador, esta fórmula. En la parte del numerador es lo que cambia un poco o varía un poco y hay que hacer la combinación, miren bien, hay que hacer la combinación, ¿sí? ¿De quién? De los elementos de la columna D con los elementos de la columna B, ¿sí? Es decir, D1 y D2 con B1 y B2, ¿no es verdad? ¿Sí? Es decir, los elementos de la columna D, que son el 15 y el 40, con los elementos de la columna B, es decir, el menos 30 y el 10, ¿no es verdad? ¿Sí? No es tan complejo. Bueno, aparentemente. Entonces, ¿cómo se resuelve aquí? Les había indicado que multiplicando las determinantes de las dos matrices, multiplicando siempre en cruz, es decir, el 15 multiplica a 10, tal como se vio aquí en el ejemplo, ¿no? De 1 por B2, de 1 por B2, y la resta de la otra determinante, ¿sí? Entonces, va a quedar multiplicado, esta partecita borramos aquí, va a quedar multiplicado la primera determinante, es decir, 15 por 10, ¿no es verdad? Menos la otra determinante, 40, ponemos paréntesis para indicar que es multiplicación, 40 por menos 30. Y recuerden que el signo propio del coeficiente siempre se conserva en esta parte, ¿no? Mientras que acá abajo va a multiplicar a sí mismo el 3 por 10 y menos, siempre menos, porque la ecuación dice menos, 2 por menos 30, ¿sí? 2 por menos 30, ¿sí? Resolvemos estas operaciones, multiplicamos, es decir, multiplicamos 15 por 10, sabemos que es 150, ¿no es verdad? Y multiplicamos 40 por 30, pero percatándonos que aquí existe un conflicto de signos, ¿sí? Sabemos que menos por menos da más, por lo tanto lo que en principio era resta se convirtió en suma, y también sabemos que 40 por 30 da 1200, ¿no? ¿Sí? Da 1200. Sobre, acá, 3 por 10, conocemos que es igual a 30, y aquí también se produce otro conflicto de signos, menos por menos más, 2 por 30, 60, ¿sí? Resolvemos la suma, obviamente 150 más 1200, resolvemos esa suma y sabemos que es igual a 1350, ¿no es verdad? ¿Sí? 1350, ¿sí? Y abajo también resolvemos la otra suma, 60 más 30, 90, ¿sí? No se olviden que una fracción no es otra cosa más que una división. Resolvemos la división, 1350 dividido para 90 y tenemos como respuesta 15.
tenemos como respuesta 15, es decir, hemos hallado el valor de x para para nuestro sistema, ¿no? El valor de x. Que si quiero, como ya tengo el valor de x, lo único que hago, lo que hemos venido haciendo hasta ahorita, lo reemplazo en una de las ecuaciones y encuentro el valor de la otra incógnita, ¿no? Pero en este caso, lo que interesa es que comprendamos cómo se resuelve bien, ¿no? Utilizando este sistema que es la regla de Cramer, ¿no? Y para ello vamos a utilizar en cambio ahora la fórmula para encontrar el valor de y. Siempre en la parte de abajo va la matriz de coeficientes, es decir, el 3, el 2, esto se repite, el menos 30 y el 10. Lo único que cambia es en el numerador, ya para despejar la incógnita y cambia el sentido de ordenación, ¿no? Porque para despejar el valor de y va en este orden, primero los elementos de la columna A y luego los elementos de la columna D, ¿sí? Primero A y luego D, los ordenamos de esta manera, primero los elementos de A, vamos a ver aquí, los elementos de A, ¿cuáles eran? Aquí los estamos proyectando, el 3 y el 2, ¿no es verdad? Entonces escribimos el 3 y el 2 y los elementos de la columna D, que los tenemos acá, también los dejamos señalados, es decir, el 15 y el 40, ¿no es verdad? ¿Sí? Una vez que ya reemplazamos los valores dentro de la fórmula, lo único que hacemos es realizar la multiplicación de los determinantes, como les expliqué hace un momentito, ¿no? Es decir, el 3 multiplica a 40, lo dejamos señalado entre paréntesis, 3 multiplica 40, menos, siempre menos, el 2 multiplica a 15. Vamos a poner también entre paréntesis, el 2 multiplica a 15, ¿no? ¿Sí? Y acá abajo, hacemos el mismo proceso, el 3 que multiplica a 10, ¿sí? 3 que multiplica a 10, correcto, menos la otra determinante, 2 que multiplica a menos 30, 2 multiplica a menos 30, ¿sí? Y allí está, ¿no? ¿Sí? Allí está. Resolvemos la multiplicación. 3 por 40, sabemos que es 120. Aquí no hay conflicto de signo porque el menos sigue siendo menos. Todos los elementos que le prosiguen son positivos. Y 2 por 15 sabemos que es 30, ¿no? En esta parte acá abajo, 3 por 10 conocemos que es 30. Aquí sí hay conflicto de signos porque hay dos signos negativos, menos por menos da más. Y conocemos que 2 por 30, 60, ¿no? 60. Realizamos las restas y sumas según corresponda. 120 menos 30 es igual a 90 sobre 30 más 60 también es igual a 90. Una fracción no es otra cosa que una división y tenemos que 90 sobre 90 o 90 dividido para 90 es igual a 1. Y aquí tenemos el valor para la segunda incógnita, para y, ¿no es verdad? Hemos encontrado los dos valores, tanto en x como en y, utilizando la regla de Cramer, utilizando esta técnica, ¿sí? Como hemos visto anteriormente las otras maneras, ¿no? Y sí, lo único que hay que ver es que se cumpla en el sistema de ecuaciones reemplazando se cumpla la igualdad, ¿no? Eso ya sabemos cómo se comprueba. Se tiene que cumplir la igualdad en ambas ecuaciones reemplazando los valores acá, ¿no? ¿Sí? Acá en el sistema de ecuaciones, ¿no? Y esto sería lo que es la resolución de un sistema de ecuaciones
por el método de la regla de Kramer. ¿Sí? Está anticipando que aquí tienes la fórmula basada en los determinantes, tanto para X como para Y. Esa fórmula también ya la vamos a compartir con ustedes para que no se les haga tan complicado el desarrollo de un ejercicio, ¿no?